Esta tarde los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Marcos 14, versículos 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y voy a leer de nuevo, voy a comenzar, gracias. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Que Dios nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. ¿Oremos? Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque su palabra nos enseña que somos bienaventurados por leer su palabra, somos bienaventurados por escucharla y somos bienaventurados por guardar esta profecía en nuestros corazones. Pedimos, Señor amado, del cuidado, Señor, en este momento, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en este momento. Y en especial, Señor, le pido para que cada uno de nosotros sea llenado del Espíritu Santo a través de la enseñanza de su palabra, que es palabra transformadora, que es la palabra justa, santa y buena hacia nosotros. Asimismo, Señor, le pido, Señor, de su dirección, de sus cuidados, de la mayor de las prudencias, Señor, al tiempo de entregar la palabra, porque es su palabra, justa, santa y buena, que debe ser entregada a su pueblo. Por ello, Señor, le pido que limpie mi corazón, mi mente, mis labios, Señor. Como el profeta señala y dice, hombre de labios inmundos, Señor, que tú colocas, Señor, su palabra. Por eso, Señor, le pido la mayor de las discreciones, el mayor de los cuidados, Señor, al tiempo de exponer. Sin ningún mérito, Señor, más que solamente su santa voluntad sobre mí. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. ¿Qué les parece el texto que acabamos de leer? Lo podemos leer, es breve. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prender esto, agarrarlo, con engaño. ¿Y qué más dice? Y matarle. Pero agrega algo más y decían, no durante la fiesta, para que no se haga el alboroto del pueblo. ¿Saben ustedes que el mayor valor que existe en la humanidad, la ley natural, entendemos por ley natural aquel que no tiene a Dios en su corazón, aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, aquel que vive sin Dios? Pero hay una ley natural en todos los hombres y el principal valor que hay es de la vida. Recién hablábamos de la vida, la muerte, de la lengua, es la vida. Nos sorprende cuando, de hecho también mi hermano nos estaba orientando en la predicación esta tarde, cuando él decía que él había escuchado una noticia de un hombre que había matado a su novia, a su pareja, no sé, a su esposa. Escuchamos de guerras en Ucrania, en Israel, en Gaza. Escuchamos de la guerra y nos duele la muerte. Nos impacta cuando hay muerte. La rechazamos cuando hay un asesinato. Podemos comprender que haya muerte dentro de un ámbito, voy a usar esta palabra, de normalidad, cuando una persona está enferma o está ancianito. Ya uno dice, bueno, incluso usamos frases como esta, cuando hay una persona que fallece por producto del cáncer, dice, bueno, así no sufrió. Y el mundo usa palabras de consuelo de esa manera. Nosotros sabemos que el consuelo no es por las palabras, sino que viene de lo alto, el Señor, que nos da vida. Y podemos decir y proclamar que el Hijo de Dios, la hija de Dios, está en los cielos, en la gloria de Dios, en nuestra esperanza. Pero las personas naturales, sin Dios, también aborrecen la muerte, el asesinato. Cuando ocurren actos de violencia, nos da inseguridad, nos da temor, pero sobre todas las cosas nos produce una sensación de rechazo. ¿Cómo puede estar pasando esto en el mundo? Así incluso hay muchas memes, historias, esas cosas que aparecen. Hasta los animales se cuidan y nosotros no.
Pero hoy estamos hablando de la palabra del Señor. Y lo curioso, y por eso les vuelvo a preguntar qué les parece esto, porque hay dos hechos muy importantes en el versículo primero, o tres hechos que podemos distinguirlos. El primero que nos dice que hay una fiesta. La fiesta, 2 días después, recordemos que hemos estado estudiando y leyendo, el Señor nos ha dado harto tiempo para poder leer su palabra en lo que nosotros hemos llamado la última semana del Señor. Cuando el Señor, en el capítulo 11, comienza su entrada triunfal. Y esta última semana, esta semana de vida del Señor, nos va relatando hechos que Marcos, en forma muy directa, nos va dando como una secuencia de los hechos, lo que está ocurriendo. Y nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ese es el primer hecho. ¿Qué es lo que es la Pascua? La Pascua, nosotros usamos mal nuestro idioma, porque a veces a la Navidad le llamamos Pascua. Todo nos pasa, así que no hay problema, no hay una queja. Vamos a celebrar la Pascua, decimos, y en la Navidad. La Pascua significa la libertad, el tiempo que Dios le dio, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés, guiados por Aarón. El pueblo fue guiado por Dios. El Señor lo liberó, abrió el mar, llegó a la tierra prometida, desde un lugar donde ellos habían sido oprimidos, castigados, azotados, donde vivían como esclavos, en poder de los faraones, en poder de los egipcios, llamemos. Ahora el Señor, ellos lo recordaban como una gran fiesta. Y los panes sin levadura era la fiesta recordando cuando el Señor les dice, cuando partan, no leuden el pan, leudar es sin levadura, para que no, ¿por qué? Porque el leudar significa que le echan uno levadura y espera que la masa empiece a calentar, la masa, hay personas que tienen mucha habilidad para amasar pan, y leuda la masa, y de esta manera es un pan más sabroso. Pero ahora el Señor nos está mostrando y contextualizándonos que era un día importante. Para nosotros, acá el 18 de septiembre, los hermanos se habrán dado cuenta que es como una fiesta, o sea, imperdible. Hay gente, la gente se pone ropa de guaso, uno piensa en la comida. Cuando yo era niño, nosotros, no, las personas se cambiaban ropa, se compraba ropa, era un tiempo, hoy en día hay más posibilidad de comprar ropa más permanente, pero en esa época, estoy hablando por lo menos unos 30 años, 40 años atrás, 50 años atrás y más, no estaba la posibilidad de decir, ya voy a comprarme una ropa, voy a la tienda y me compro una ropa, un par de zapatos, no. Era algo muy importante gastar dinero para esa ocasión. Las casas se pintaban. Acá la gente pintaba las casas y me acuerdo que mi papá nos pasaba con mi hermano y otros niños más un tarro con cal. El cal es blanca y teníamos que ir a pintar los arbolitos del barrio, el tronquito. Entonces, ¿se acuerdan las manitas? ¿Se acuerdan? No sé, quizás a todos nos ha pasado, por lo menos estoy contando lo que nosotros vivimos. Y teníamos que pintar y las casas se veían bonitas los barrios. También, ¿qué hacían ahí, por ejemplo? Claro, claro, y se ven bonitos, ¿no? Ya, ven, allá también, ¿no? Tenemos algo mucho más común de lo que uno piensa. Los hermanos tenemos mucho en común. No solamente por el idioma, no solamente porque somos latinoamericanos, sino que el Señor también nos va dando una cultura común. Y de esta manera, pensemos ahora, volvamos a la palabra, era un día de fiesta. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Venían de todo Israel hacia el templo, hacia Jerusalén, subían a Jerusalén, hacia el templo, a honrar y alabar a Dios. Y era un tiempo de alegría, de folgorio para ellos, porque se encontraban los hermanos, se encontraban las familias, se encontraba Jacob con Isaac, seguramente, con Rebeca. Hola María, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Estoy usando nombres, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos con los hermanos, los amigos, nos abrazamos, y era un tiempo de que todos se reunían para alabar a Dios y era recordar la libertad del pueblo. Acá lo mismo, en diciembre, en septiembre, nosotros no podemos pensar siquiera un 18 de septiembre sin que uno diga, ah, no es parada militar, ahí nos morimos nosotros.
porque nos gustan las paradas militares, vibramos con las paradas militares, es un día feriado incluso. Y ocurre eso, porque nos sentimos identificados con valores, nos sentimos identificados con los valores patrios, con la bandera, con la historia, y podemos compartir incluso con personas que ni siquiera conocemos, bailamos, nos abrazamos, y así era lo mismo que ocurría en ese tiempo en Israel. Muy parecido, ¿no? El lenguaje era distinto, pero el sentido era el mismo, la libertad. Otro hecho importante es que dice que menciona a los escribas y a los fariseos, perdón, a los principales sacerdotes, perdón, a los principales sacerdotes y los escribas. Los principales sacerdotes eran los encargados del cuidado del templo. Y el templo era bastante bien administrado, no funcionaba desordenadamente. No pensemos que el templo hacía lo que uno quería, había un orden, habían coros de más de 3.000 voces, instrumentos, habían utensilios, había una tribu que eran los levitas, que eran los encargados del culto, de mantenerlo limpio, ordenado, como nosotros también nos preocupamos en nuestra iglesia. Nosotros también aquí en nuestro templo nos preocupamos de que esté limpio, que esté aseado, hay un orden, nos esforzamos en mantener el orden, nos esforzamos en llevar tener este tiempo, este lugar especial, porque es la casa del Señor. Eso también nos habla quién eran estos hombres, los principales sacerdotes, que eran los encargados de entregar la enseñanza de Dios, no solamente el cuidado del templo, sino que en ellos estaba la responsabilidad del cuidado de la palabra de Dios. Los israelitas desde pequeños eran enseñados y sabían de memoria. Incluso hoy en día uno puede incluso ver videos como ellos aprendían de memoria los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Pentateuco de memoria. Como las tablas de multiplicar para nosotros, para ellos era la ley. Y tenían que aprenderla y conocerla. Y estudiar a los profetas. En las sinagogas se reunían para estudiar el Antiguo Testamento. Discutir, aprender, entre ellos compartían, como la escuela dominical, como nosotros aprendemos. Ellos eran los responsables de cuidar al pueblo espiritualmente. Es importante ese hecho que lo recordemos también, principales sacerdotes. Y los escribas eran los estudiosos de la palabra. Hombres que no eran sacerdotes, muchos de ellos sí lo eran, pero eran hombres que tenían la responsabilidad o ejercían esa responsabilidad de estudiar la palabra, de escudriñar. El pueblo de Israel tiene esa característica, escudriñaba la palabra, la buscaba, aprendía, tal como nosotros también tenemos la libertad espiritual. Usted y yo tenemos la libertad para poder leer la palabra. En Apocalipsis, recién lo mencionábamos a propósito de la oración, somos bienaventurados, dice, por escuchar la palabra, por leerla. Usted y yo tenemos la posibilidad hermosa de leer la palabra de Dios, de poder estudiarla, de poder analizarla, de poder verla en nuestra propia vida, verla en la vida de la comunidad, de la iglesia, verla cómo la palabra habla hacia el mundo. Son aspectos que la Biblia nos da la libre interpretación de la palabra. No es que uno venga y diga, esto es, no, aquí nosotros estudiamos la palabra y compartimos el conocimiento doctrinal de la palabra. Es responsabilidad del pastor estudiar para entregar buenos pastos usando la palabra. Somos el rebaño del Señor. Pero ¿qué pasa cuando el pastor no estudia, no se preocupa, habla cualquier cosa? Y los hermanos vienen, que son más acuciosos, y dicen, oye, pastor, usted está un poquito equivocado en esto. La primera vez le dicen al pastor con mucho cariño. La segunda ya se empiezan a preocupar y a inquietar. Y la tercera ya es el acabose. Porque hay hombres que no estudian la palabra. Y hay que decirlo. Tristemente. Dios quiera, yo no estoy hablando de otros. También estoy hablando de mí. Que yo también me cuido. Y que al hermano que predique también lo cuide. Que no sea el predicar y el dirigir no es una carga. Es un honor grande que el Señor nos hace. Es un honor grande que el Señor nos hace para poder guiar, para poder dirigir la iglesia, para poder predicar. Y eso es lo que uno ve. Y da gracias a Dios al Señor en eso. No es porque sea el púlpito más alto o la iglesia más grande, la más numerosa, no. Es el honor que el Señor nos da para poder enseñar. Y los escribas, los responsables de estudiar la palabra, eran hombres también sabios.
No pensemos que estos sacerdotes y estos escribas eran unos tipos ignorantes, eran muy sabios, estudiosos. Pero agrega el Señor, agrega la palabra, que ellos se habían reunido para algo muy distinto a honrar a Dios, muy distinto para honrar al Padre, muy distinto para ir a la casa de oración. Dice la palabra que ellos se habían reunido, cómo prenderle, refiriéndose al Señor Jesús, cómo arrestarlo por engaño, como un secuestro, por engañando al Señor, arrestarlo, y luego dice matarlo. ¿No es contradictorio? Por eso les preguntaba yo, hermanos, ¿qué piensan ustedes de esto? Porque a mí me resulta incluso contradictorio en el lugar, me resulta contradictorio quienes lo pensaban. Uno esperaría lo mejor de ellos. Usted espera lo mejor de sus autoridades. Pero aquí nos habla de lo engañoso que es el corazón. Ellos querían prender al Señor para matarlo. Ellos querían prender al Señor para asesinarlo. Y hemos dicho que la ley natural en el hombre está precisamente el derecho a la vida. La vida, que es lo más precioso que uno puede tener a la vista. Si alguien mata a otro, es repugnante, nos sorprende, nos duele, nos molesta. Y si matan a alguien de los nuestros, incluso muchas veces somos capaces de exigir venganza. Una vez ve las noticias y se conmueve cuando las señoras hablan o cuando las personas hablan. Y muchas veces en ellos, al no haber Cristo, hay ánimo de venganza. Pero eso es lo que querían estos hombres en ese contexto. ¿Y quiénes eran ellos? Pero agrega algo más. Este plan o esta idea, ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Como diciendo, no lo hagamos, sabiendo que era malo, para que la fiesta no se eche a ver. ¿Le ha pasado que a veces vamos a una fiesta familiar y de la nada surge un problema? Nos vamos a acordar toda la vida del problema. Imagínense ustedes, matémoslo en esta fiesta y va a quedar plasmado para la vida de siempre de ese pueblo. Otra pregunta. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Uno se puede preguntar esto. Dios estaba en ellos. Dios se había olvidado de ellos. Dios estaba quizás en el templo y no estaba escuchando lo que ellos conversaban en una casa. No nos dice dónde era. Quizás estaban fuera de Jerusalén. Dios lo sabe todo. No lo sabía, lo sabe todo. Entonces, si reflexionamos, estos hombres que aparentemente están obrando sobre secreto y sobre seguro, que abrazan y pretenden agradar a Dios, pero es el agrado no de Dios, sino de ellos mismos. El Señor, creo que un día lo vimos, pero es bueno recordarlo. Vean lo que nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Pedro está hablando, capítulo 2, versículos 22 y 23. Que lo encuentre, por favor, me ayuda en la lectura. 22 y 23. Sí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Interesante. Dios estaba presente, la voluntad de Dios estaba ahí en esos hombres. Dios no se había olvidado ni estaba ignorante de lo que estaba ocurriendo en ese momento con esos hombres. Aquí el Señor, a través de Pedro, está diciendo en el Espíritu Santo que
Pedro, al hablarle a los israelitas, les recuerda quién era Jesús, un varón aprobado ¿de quién? Por Dios. Es el Hijo de Dios, probado por las maravillas, prodigios y señales. Uno se pregunta cuál fue el milagro por el cual mataron al Señor Jesús. ¿Usted me lo podría decir? ¿Usted me podría decir cuál es la enseñanza por la cual mataron al Señor Jesús? ¿Usted me podría decir por cuál de los milagros que el Señor obró, que usted pudiera decirme por ese milagro lo mataron? La verdad las cosas, que Dios, en su infinita soberanía, nos está mostrando que lo que ocurrió ese día, esos 2 días antes de la celebración de la paz, formaba parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios de las cosas. Les dice, ustedes lo mataron. Usó el mismo verbo, prendisteis, lo tomaron y lo mataron por manos de inicuos, por manos de asesinos, por manos de hombres violentos, por hombres perversos, crucificándolo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es algo a la ligera, no es algo improvisado. Dios no hace nada improvisado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo forma parte del plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. En el Señor no hay nada que sea improvisado. Para nosotros los hombres, las cosas pueden parecer improvisadas, porque no tenemos el conocimiento total de las cosas. Para esos hombres estaban actuando en contra del Hijo de Dios, por las maravillas, milagros, y dice, y prodigios y señales que él había realizado. Se unieron, tal como nos dice el Salmo 2, se reunieron para liberarse de sus ataduras y matar al Hijo de Dios, al primogénito. Pero Dios, en su eterna sabiduría, en su eterno amor, en su eterno consejo y anticipado conocimiento de las cosas, nos está mostrando cómo el plan de redención está obrando, cómo el plan de salvación está obrando. Y es necesario mostrarnos, por eso están esos pasajes, que por eso les pregunta, ¿qué les parece este pasaje? Porque ahora el Señor nos está mostrando que Él obra soberanamente. Dios permite esa situación. Dios permitió en su anticipado conocimiento que el Señor fuera prendido y fuera crucificado. Si nosotros no tuviéramos en mente que el Señor Jesucristo fue muerto, fue asesinado, fue golpeado, su cuerpo fue partido, su sangre derramada en la cruz, si nosotros no entendiéramos que Jesucristo murió y que resucitó, si nosotros no supiéramos que Cristo murió y resucitó al tercer día, si nosotros ignorásemos que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, e ignoramos eso, ignoramos la calidad de nuestro Señor Jesucristo, el obrar de redención de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por tus pecados, hermanos. Cristo murió por tus pecados, mi hermana. Cristo murió por mis pecados. Porque era necesario, dice la palabra, que la ira de Dios, el castigo de Dios, fuera tomado en ofrenda santa. Salmo nos dice que no hay ni un justo, ni aun siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay siquiera un hombre santo que uno pueda decir, oh, hay un santo. Hay alguien que puede decir, que de esta manera, gracias a mí las cosas han ocurrido. No. Dice la palabra que no hay siquiera uno solo. No hay quien haga lo bueno, dice el Salmo 53. No hay ni aún uno solo. La salvación, mis amados hermanos, la salvación, mis amadas hermanas, no pasa por nosotros, no pasa por nuestras obras, no pasa por nuestras fuerzas, no pasa por nuestro intelecto, sino que la salvación es dada por el perdón de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el Señor nos llama al Evangelio. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Por eso el Señor nos llama a doblar nuestras rodillas. Es un tiempo de conversión espiritual. Es el tiempo de transformación espiritual que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, la resurrección, por eso, mis amados hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo forma parte del plan divino de redención, por el cual usted y yo, somos llamados hijos de Dios, porque somos justificados. Y yo no quisiera, mis amados hermanos, esta tarde dejar pasar qué es lo que el Señor nos está mostrando de estos hombres, porque sus malévolos planes de matar a nuestro Señor, de engañarlo, dice, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Los hombres somos muy dados a ocultar nuestros pecados. Somos muy dados a mostrar una imagen, que no haya alboroto, que la fiesta no se arruine. Y hay un pasaje que quiero compartirlos con ustedes. No lo vamos a leer completo, pero en su hogar cuando lo vean en 1 Samuel 15. Samuel ha ordenado a Saúl que destruya a los amalecitas, al pueblo de Amalec, a través de su rey Agag. Dios dio el poder a Saúl para derrotar al pueblo de los amalecitas. Pero este Saúl tenía un encargo de matar y destruir todo el ganado, de matar incluso a todos los, destruye, dice, a todos los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. Ni siquiera quiero el botín, dice Dios. Pero cuando Samuel se reúne después de la batalla en que ha triunfado Saúl y los ejércitos de Israel, Saúl se presenta y responde a Samuel y le dice, he obedecido la voz de Jehová, me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero Samuel le pregunta, ¿y ese balido de ovejas, ese sonido que escucho, qué es lo que es? Saúl, el pueblo tomó, dice, el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, las primicias del maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Saúl mostrándose como un hombre muy bueno. Samuel, el profeta, le dicen, no es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Y tú le preguntas a Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la ley de Dios, a las palabras de Jehová? ¿Y qué dice el versículo 15-22 de 1 Samuel? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios nos está mostrando qué es lo que importa. A Dios ya no le importaba lo que estos hombres estaban haciendo. Eran desobedientes. Es lo mismo que está ocurriendo en el Evangelio de Marcos. Eran hombres que querían adorar a Dios, mostrarse como muy buenos hombres, ritualistas, frente a Dios, que no se produzca alboroto por lo que vamos a hacer, para que no se destruya la imagen que tenemos. Así Dios reprende a Saúl a través de Samuel. ¿Y saben cuál es la respuesta que Samuel dice? Versículos 24-25, capítulo 15, 1 Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Qué lindo. Yo he pecado.
Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus mandamientos. Y tus palabras. Y la razón es porque temía al pueblo. Ellos son los culpables, como Adán echando la culpa a Eva, la mujer que me diste. La responsabilidad era del varón, de Adán. Pero la mujer es la culpable. Dice Adán. Saúl dice, tuve miedo, yo el rey, tuve miedo del pueblo. Y consentí a la voz de ellos. Y agrega, perdona pues, ahora mi pecado. ¿No es lindo eso? Yo digo que sí, que es lindo. Pero agrega algo más. El versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El tipo es un mentiroso, es un farsante, es un fraude como rey. Porque realmente sus palabras eran para engañar al profeta, para decirle, aquí está el profeta, aquí estoy yo, Dios me bendice. Saúl es despreciado y desechado por Dios, porque él desechó la palabra de Dios. Volvamos a Marcos. Honremos a Dios con cánticos, con alabanzas, con instrumentos, con vestimentas, con enseñanza. Pero no en la fiesta, porque no se produzca alboroto. Ellos, amados hermanos, querían matar al Hijo de Dios. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Para mí una enseñanza muy profunda. Nos habla de la soberanía de Dios y también cómo debe ser nuestro obrar frente al Señor. ¿Mis palabras son verdaderas o mis palabras son falsas? ¿Estoy con el Señor y obedezco sus mandatos o estoy en contra del Señor? Quiero decirles algo, amados hermanos y mis amadas hermanas. Yo soy ignorante de su vida. Conozco mucho de ustedes, de sus anhelos, sus sufrimientos. Ustedes también conocen mucho de mí, porque vamos caminando juntos. Pero hay algo que yo no conozco y que ustedes no conocen, que es la profundidad de mi corazón. Pero hay alguien que sí lo conoce. Ese es Dios. Ese es el Señor. Y si hoy día usted está acá, estamos agradecidos porque escuchamos la palabra del Señor, es porque el Señor nos está confrontando en nuestro entendimiento. Es fácil leer y decir, miren los fariseos, miren los escribas, miren los sumos sacerdotes. Querían matar al Señor. ¿Y acaso yo, con mi pecado, conociendo del Señor, conociendo la voluntad de Dios, no mato día a día a mi hermano? Cuando lo insulto, cuando peco, cuando ninguno de ustedes me ve, cuando yo no los veo, cuando ninguno de nosotros nos vemos y estamos en la casa, en las cuatro paredes, cuando ni siquiera quizás mi señora me está viendo y estoy solo, no estoy matando yo, no estoy siendo como esos fariseos y esos sumos sacerdotes, esos escribas, que piensan que las cosas están lejos de Dios, que ellos pueden ante sí y por sí matar. Hermanos, es fácil leer lo de otro, pero delante alguien dijo también algo muy cierto: la salvación es personal. Y si yo tengo salvación es porque me presento frente al Señor y pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mis pecados y dejo el pecar. Yo no te voy a pedir, hermano, anda y pide perdón. No, corre y pide perdón.
corre y pide perdón. Es urgente, es una necesidad imperiosa. Para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, es imperioso cumplir con los mandatos del Señor. Y tenemos mucho de que arrepentirnos, créanme. Tengo muchas cosas de que arrepentirme y las tengo acá. Pero no nos olvidemos que Dios conoce todo. Mis malos pensamientos, mis malas actitudes, mis pecados privados. Aquellas cosas que digo y que no digo. Y cada uno de nosotros es conocido del Señor. Pero si yo estoy esta tarde en este lugar, no es para jactarnos de lo bueno que soy, de lo justo que soy, de lo misericordioso que soy, de lo bondadoso que soy. No, hermanos. Sino que estoy hoy día acá porque el Señor en su obra, el Espíritu Santo, está hablando a mi corazón y a mi vida. Y me está diciendo y nos está diciendo a cada uno de nosotros cuál es el camino. Es Cristo, es la salvación. Pero también está en volver atrás y no pecar más. Tal como ese joven, tal como ese hombre se acercó y pensó y dijo, me acercaré a mi Padre y he pecado contra ti y contra el cielo y te pido perdón y me arrepiento. Tienen que ser esas nuestras palabras y nuestros pensamientos, en nuestra mirada espiritual de las cosas. Es profundo el tema, porque hoy día el Señor está hablándonos aquí en lo profundo de mi corazón, de nuestro corazón. Yo no te estoy diciendo, ven y cuéntame lo que es como hombre, sino preséntate frente al Señor. Por eso el apóstol dice como obrero que aprobado que no tiene de qué arrepentirse. Y si el Señor le está hablando en su corazón, eso está hablando a su vida, es porque el Señor es misericordioso contigo, hermano amado. Es misericordioso contigo. Es misericordioso conmigo. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Nuestras propias historias. Pero hay algo en común que nos une, que es el Señor, que perdona nuestros pecados, que perdona nuestra maldad, porque Él es misericordioso. Hermanos, qué hermosa oportunidad la que se nos habla. El texto nos habla de hombres que querían la muerte y que amaban la muerte y querían mostrarse como alguien muy bueno. El Señor nos habla de vida eterna. La invitación es a pedir al Señor y rogar al Señor por mi vida, por el perdón de mis pecados, y me arrepiento profundamente de ellos. Y prometo no volver a obrar de esa manera. Yo no puedo reparar mi pasado. Yo no puedo hacer nada por cambiar mi pasado. Pero sí tengo una claridad, que hoy día el Señor está hablando a mi vida. Y eso es lo que me da seguridad. Y eso es lo que me da tranquilidad. Y eso es lo que me da esperanza de vida eterna. No hay dos caminos que se puedan usar, con el Señor o sin el Señor. No hay otra vuelta. Y si en algo he ofendido, si en algo he dañado a alguien, pido al Señor que me dé fortaleza para pedir perdón. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, porque la palabra de hoy, pese a que nos habla de estos hombres inicuos, asesinos, engañadores, falsos, nos hablan de muerte, Cristo nos está hablando de vida y de vida eterna. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos por su palabra, Señor, que nos recuerda
el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra esas luchas de muerte que Él debió enfrentar. Y esos hombres inicuos, esos hombres perversos que planearon matarlo, que ignoraban con quién estaban tratando, que lo único condena que ellos podían hacer en contra del Señor eran los señales, los prodigios, los milagros que Él hizo, la buena enseñanza. Hombres perversos. Pero Dios, en su eterna misericordia hacia nosotros, nos dio el Salvador, nos dio a Cristo, que triunfó sobre la muerte, que venció la muerte, que venció el pecado y que hoy extiende sus brazos hacia nosotros, invitando a mi hermana, invitando a mi hermano a abrazarle, a pedir perdón por nuestros pecados, a pedir perdón por mis ofensas. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y me arrepiento profundamente. Hermanos amados, que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de nosotros esta tarde y que cada día seamos muy agradecidos de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Sobre Él recayó la ira de Dios por nuestros pecados. Y repítalo en su corazón, por mis pecados. Gracias, Señor amado, por el cuidado que usted da a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, tu bendición sobre el que está débil, sobre el que está cansado, sobre aquel que aún no te conoce, Señor, para que el Espíritu Santo obre en su corazón y en su vida. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.